Hola alumnos y alumnas de estadística y estadística y diseño experimental. Soy Flavia y en esta serie de tutoriales, este es el primero, vamos a resolver algunos ejercicios modelos del trabajo práctico 4, que es el que corresponde a probabilidad y esperanza matemática. Aquí copié un par de ítems del ejercicio 1. El ejercicio 1 es bastante sencillo, no creo que les presente muchos inconvenientes, pero voy a dejar resueltos un par de ítems para que, además de, por si tienen alguna duda, que se vayan familiarizando con la notación de las probabilidades, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio. Dice, calcula las siguientes probabilidades aplicando la teoría clásica de probabilidad, ¿sí? Bueno, en el ejercicio tienen una serie de ítems. Yo acá copié los dos primeros. La teoría clásica de probabilidad, aquí les copio la fórmula, es la que establece que la probabilidad de un evento A es igual a n de A, o sea, al número de sucesos favorables de ese evento, sobre n total, ¿sí? Sobre todos los casos posibles de ese experimento, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto en cada uno de estos ítems. Leo el A. En un laboratorio se cometen errores en los análisis de sangre, en 1 de cada 2000 análisis. ¿Cuál es la probabilidad de que un determinado análisis esté equivocado? Así que vamos a resolverlo. Primero lo expresamos, probabilidad, entre paréntesis, de error, ¿sí? Vamos a poner error, es igual a qué en este caso, ¿sí? Nos están preguntando la probabilidad de error, al número de casos favorables, ¿sí? Al número de eventos en los que hay error, al n de error, sobre el n total, ¿sí? Los casos totales. Esa sería la fórmula. Y esto es igual a ¿qué? ¿Cuántos casos tenemos de análisis que sean erróneos? Acá nos dice 1, ¿sí? 1 de cada 2000 análisis, o sea, los resultados totales que tenemos son 2000, ¿sí? Voy a poner la raya de división. Acá ya no puedo poner el igual porque me lo va a tomar como fórmula del Excel, no como texto. Y aquí lo vamos a resolver, ¿sí? 1 sobre 2000, esto es igual a esta celda sobre 2000, ¿sí? Es una división sencilla. Entonces, eso es igual a 0,005, ¿sí? O sea, la probabilidad de que un análisis sea erróneo es igual a 0,005. Entonces, vamos a expresarlo, a dejarlo expresado de la manera correcta, ¿sí? Esto para que se vayan acostumbrando a la notación. La probabilidad de error es igual a 0,00005, ¿sí? Esto está expresado en probabilidad y si ustedes quieren también lo pueden expresar en porcentaje. Lo único que tienen que hacer es multiplicar este valor por 100. ¿Sí? Un error de un 0,05. Acá voy a poner el símbolo de por ciento para que vean que esto está expresado en porcentaje, ¿sí? Bueno, así que esta es la forma de resolver este ejercicio. Yo les aconsejo que para resolver cada uno de los ítems no vayan a hacer directamente la división, ¿sí? Sino que aunque sea lo expresen de esta manera, es decir, bueno, probabilidad de qué evento, ¿sí? En este caso de error,
es igual al número de casos posibles sobre el número de casos favorables y ahí el resultado sí expresado en probabilidad. Bueno, vamos al ítem B. Dice, un químico sabe por experiencia que aproximadamente 8 de cada 100 de las muestras que recibe para determinar fosfatos contienen demasiado poco para que estos puedan ser detectados en un análisis rutinario. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que usar un método alternativo más sensible en la siguiente muestra que reciba para su análisis? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Que 8 de cada 100 análisis tienen tan poco fosfato que no se pueden determinar con una técnica tradicional. Entonces, requieren de una técnica más sensible. Él quiere saber cuál es la probabilidad de que una muestra que venga, si una muestra aleatoria, tenga que aplicar ese método más sensible. Entonces, vamos a poner probabilidad. Si quieren ponemos de fosfatos bajos, los podemos poner. Esto ustedes lo expresan. También podemos poner probabilidad de A, por ejemplo, ¿sí? Pero yo para que no se olviden qué es lo que estamos calculando. ¿Sí? Esto va a ser igual a el N de fosfatos bajos sobre el N total, ¿sí? Uy, perdón, me quedó la línea de división. Mal ahí, tiene que ir acá. ¿Sí? Entonces, N de fosfatos bajos sobre N total. Y esto es igual, lo voy a poner acá, las que tienen poco fosfato, demasiado poco fosfato, son 8 de cada 100 muestras, ¿sí? También lo voy a centrar y le voy a poner la línea de división. Y ahora voy a hacer la cuenta. Esto es igual a números de casos favorables sobre número de casos totales, 0,08, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa esto? La probabilidad de tener esos valores de fosfatos bajos, ¿sí? Que me llevan a hacer un análisis alternativo, es igual a 0,08, ¿sí? Eso expresado en probabilidad, si se los pregunto, si ustedes quisieran expresarlo en porcentaje, es el valor de probabilidad nuevamente por 100. ¿Sí? Un 8%. Voy a poner el símbolo de porcentaje al lado. ¿Sí? Bueno, de esta manera pueden resolver todos los ítems que corresponden a este ejercicio y calcular los valores de probabilidad cuando le pidan, ¿sí? Utilizando la teoría clásica de probabilidad. Hola, alumnos y alumnas. En este tutorial vamos a resolver el segundo ejercicio del trabajo práctico número 4, probabilidad y esperanza matemática. Leo el enunciado. La distribución de tipos de sangre en Estados Unidos es aproximadamente la siguiente. Bueno, y ahí tienen expresado en porcentajes el grupo A un 40%, el grupo B un 11%, grupo AB 4% y grupo 0 45%. ¿Sí? O sea, están expresados en porcentaje los grupos de sangre. Dice, tras un accidente de automóvil, un individuo es conducido a una clínica de urgencia. Se le hace un análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece. Y la primera pregunta A es, ¿cuál es la probabilidad
de que sea del tipo 0. ¿Sí? En este caso simplemente es una pregunta, es una forma de notación diferente. Nosotros acá el grupo 0 lo tenemos expresado en porcentaje, 45%, y nos piden que lo expresemos en probabilidad. ¿Cómo se hace eso? Si la probabilidad se pasaba al porcentaje multiplicando por 100, el porcentaje se pasa a probabilidad dividiendo por 100. Así que eso es igual a 45, que es el valor de porcentaje, dividido 100. 0,45. Y ahí estaría resuelto ese ítem. Fíjense cómo queda expresado. Probabilidad de 0, ¿sí? O del grupo 0, si quieren, es igual a 0,45. Ahora nos preguntan B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del tipo A, del tipo B o del tipo AB? Y aquí es donde tenemos que pensar en los axiomas de probabilidad, ¿sí? Vamos a ver cómo son estos sucesos, ¿sí? Si un individuo tiene sangre de tipo A, no tiene de tipo B, ni de tipo AB, ni de tipo 0, ¿sí? Y así para todas las opciones que querramos. O sea, una persona tiene un solo tipo de sangre. Así que estos sucesos son mutuamente excluyentes, que significa que la ocurrencia de uno excluye al resto. Si lo viéramos esto expresado, por ejemplo, en conjuntos, tendríamos un conjunto para las personas del grupo A, otro conjunto para las personas del grupo B, otro para el de la B y otros para el del grupo 0, y no habría intersección entre ninguno de esos grupos, ¿sí? La intersección de cualquiera de ellos es un conjunto vacío. Entonces, ¿cómo se resuelve esta probabilidad de un evento conjunto formado por las probabilidades de cada uno de los eventos individuales? Si son mutuamente excluyentes, esto va a ser igual a la suma de la probabilidad de A, le puse en mayúscula, de A, más la probabilidad de B, de que sea del grupo B, más la probabilidad de que sea del grupo AB, ¿sí? Ese es el tercer axioma de probabilidad, ¿sí? Dados sucesos que sean mutuamente excluyentes, como A, B y AB, la probabilidad de un evento que se forme por la probabilidad conjunta de A, de B y de AB es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de AB. Entonces, ya lo tenemos expresado, ahora vamos a calcularlos. La probabilidad de A, tenemos A expresado en porcentajes, la probabilidad de A es igual al porcentaje, en este caso 40, dividido 100, 0,4. La de B es 11%, igual 11 dividido 100, 0,11. Y la de AB es 4%, entonces es igual a 4, el valor del porcentaje, dividido 100. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cada una de las probabilidades individuales, pero a nosotros nos interesa la probabilidad de este evento, ¿sí? De la conjunta. Entonces, esto va a ser igual a probabilidad de A, ¿sí? Más probabilidad de B, más probabilidad de AB. Si quieren, lo expreso acá, va a ser igual a 0,4, que es la probabilidad de A, más 0,11, que es la probabilidad de B, más 0,04, que es la probabilidad del grupo AB. ¿Sí? Vamos a ponerle el igual aquí que podemos, que no lo va a tomar como fórmula. Ahí está.
Y la resolución es muy sencilla, ¿sí? Tengo que sumar esos valores de probabilidad. Entonces aquí tengo probabilidad de 0,4 de A más probabilidad de B más probabilidad de AB, ¿sí? Esto es 0,55. Vamos a dejarlo expresado aquí. Probabilidad del evento formado por la unión, ¿sí?, de A, B y AB es 0,55. Esta es una forma de calcularlo, ¿sí?, sumando cada uno de los eventos independientes. Y otra forma de calcularlo sería como la probabilidad complementaria del grupo 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos A, B y AB, ¿sí?, serían el complemento del grupo 0. O sea, todo lo que no es 0 o es A, o es B, o es AB. Entonces, como son mutuamente excluyentes, ¿esto cómo se calcula? Como 1 menos la probabilidad de 0, ¿sí? Vamos a expresarlo a eso, probabilidad, perdón. Eso se expresa de la siguiente manera. Si yo quiero la probabilidad del complemento del grupo 0, tengo que poner un signo menos y en este caso 0, ¿sí? O sea, la probabilidad de 0 es 0,45. La probabilidad del complemento del grupo 0 es todo lo que no sea grupo 0, ¿sí?, que es lo que estamos buscando. Y eso es igual a 1 menos la probabilidad de 0. ¿Sí? Así quedaría expresado y el cálculo, ¿cómo sería? 1 menos la probabilidad de 0, que ya la tengo calculada aquí, 0,45, ¿sí? Fíjense que obviamente da lo mismo, ¿sí? Porque llegamos por diferentes maneras al mismo cálculo, ¿sí? Una es sumar cada uno de los eventos y en este caso como eso justo es el complemento del grupo 0, o sea, la probabilidad complementaria del grupo 0, todo lo que no es grupo 0 es A, B o AB, también lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de 0, ¿sí? Queda lo mismo, 0,55. Y la pregunta C es teórica, pero ya la fuimos respondiendo a lo largo del práctico. Entonces dice, ¿qué sucesos son? ¿Sí? Son sucesos o eventos mutuamente excluyentes. ¿Y qué axioma aplica para resolver el punto B? Eso también ya lo dije cuando lo resolví. El tercer axioma de probabilidad, ¿sí?, que está expresado en esta fórmula que voy a resaltar aquí. Hola alumnos y alumnas, soy Flavia y en este tutorial es el tercero del teórico práctico número 4, probabilidad y esperanza matemática. Y en este caso vamos a resolver un ejercicio, como tienen varios en el práctico, en el que los datos están organizados en una tabla, o quizás ustedes tengan que organizar los datos en una tabla. Antes de empezar el ejercicio quiero decirle algo que no comenté en los dos anteriores videos y que está en la teoría, pero remarcarlo, ¿sí? Los valores de probabilidad, o sea, cuando ustedes están calculando probabilidades, los valores de probabilidad oscilan entre 0 y 1, ¿sí? Esto van a ver que en la teoría tienen que el valor de probabilidad de 0 corresponde
a un suceso o a un evento imposible y el valor de 1 a un evento cierto, ¿sí? Pero bueno, lo remarco para que vean en estos casos cuando están calculando probabilidades, si calculan una probabilidad y les da negativa, está mal hecho el cálculo. Si calculan una probabilidad y les da un valor mayor a 1, también, ¿sí? Así que les dejo esta regla acá, ¿sí? Los valores de probabilidad oscilan entre 0 y 1 y obviamente que si yo expreso la probabilidad como un porcentaje, como es multiplicado por 100, va a oscilar entre 0 y 100, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio. Dice, una compañía tiene dos proveedores, A y B, que le suministran artículos en buen y mal estado en los últimos envíos. Los datos del último pedido son, y están organizados en esta tabla, ¿sí? El proveedor A le envía 50 artículos en total, de los cuales 40 son buenos y 10 son defectuosos. El proveedor B le envía 150 artículos en total, de los cuales 130 son buenos y 20 son defectuosos, ¿sí? Fíjense que podemos ver en este caso todo, ¿sí? ¿Cuál es el total del proveedor A? ¿Cuál es el total de artículos buenos que recibe? ¿Sí? Por ejemplo, 170, de los cuales 40 son del A y 130 del B. ¿Cuál es el total de artículos defectuosos que recibe? ¿Sí? 30, 10 del A y 20 del B. ¿Y cuál es el total? ¿Sí? En este caso, el N total, el total de artículos que recibe esta compañía es 200, ¿sí? Entonces, vamos a ver, fíjense que si suman, obviamente los totales se llaman los totales marginales, ¿sí? Del proveedor A y del proveedor B, 50 más 150, 200, y los totales marginales del estado de los productos, 170 los buenos y 30 el defectuoso, es 200, ¿sí? O sea, trabajamos con un N de 200. Si quieren lo pongo acá, N igual 200. Vamos a llevarlo ahí, ¿sí? Entonces, vamos a calcular las probabilidades. Dice, calcular la probabilidad de que al elegir al azar un artículo A sea bueno. Bueno, eso es sencillo, es calcular la probabilidad del artículo bueno. Acá lo dejé expresado. Y eso, ustedes se acuerdan, porque lo vimos previamente, ¿sí? Era igual, si usamos el concepto de probabilidad clásica, al total de casos favorables sobre totales, ¿sí? Entonces, casos favorables de buenos. ¿Cuántos artículos son buenos en este caso? Yo tengo aquí la columna de buenos. Sea bueno, ¿sí? 170. Entonces, los casos favorables son 170, ¿sí? Eso sobre los totales, ¿sí? Que es 200, ¿sí? 200 casos totales. Vamos a poner esto en el centro. Y esto es igual a que aquí voy a hacer la operación. 170 dividido 200. 0,85. ¿Sí? Entonces tenemos una probabilidad de 0,85 de que el artículo sea bueno. ¿Sí? También podemos expresarlo en porcentaje, el 85%. ¿Sí? Pero fíjense que se cumple esto, la probabilidad entre 0 y 1. Bueno, vamos a ver el otro, que se calcula la probabilidad de que un artículo elegido al azar sea del proveedor A. ¿Sí? Es similar a este caso. Voy a dar un poco de espacio. Entonces, proveedor A. Del proveedor A tenemos un total de 50 artículos, ¿sí? Entonces, estos serían nuestros casos favorables. Y el total, nuevamente, es 200, ¿sí? Casos favorables sobre casos totales. Entonces, eso queda
expresado así. Y en esta celda voy a hacer la operación. 50 dividido 200. ¿Sí? 0,25. Es la probabilidad de que tengamos un artículo o de que seleccionemos, perdón, un artículo del proveedor A. ¿Sí? Estos dos cálculos son bastante sencillos, como ven. Entonces, ahora nos pide la probabilidad, el D, ¿sí? No, perdón, el C, la probabilidad de que sea del proveedor B y sea bueno, o sea, que se den esas dos condiciones, ¿sí? Fíjense en este caso, esto sería lo que corresponde al proveedor B, ¿sí? Lo voy a marcar así, y esto sería lo que corresponde a los buenos. Si nosotros pensamos en un conjunto, ¿sí? Lo que nos está pidiendo en este caso es la intersección, ¿sí? Estos de el productor B y de los productos buenos, ¿sí? Entonces, los casos favorables serían estos, 130. Ponemos aquí 130. Voy a bajarlo. Sobre el total, es el mismo, N, 200. Centramos los dos. Y voy a poner el signo igual acá. ¿Sí? Entonces nos está pidiendo, esto lo marqué yo con color para que quede claro que lo que nos está pidiendo en este caso es la intersección, ¿sí? De esos dos eventos, que sea bueno y que sea del proveedor B, que es este 130, ¿sí? Que pusimos acá, esos serían mis casos favorables. Hacemos la cuenta aquí, 130 sobre 200. 0,65, ¿sí? Bueno, ahora nos están pidiendo la probabilidad de que sea suministrado por A, o sea, del proveedor A, o sea defectuoso, ¿sí? Bueno, en este caso no nos están pidiendo una intersección, ¿sí? Nos están pidiendo la probabilidad conjunta, como en este caso, sepan diferenciar cuando nos piden una probabilidad que es una intersección, ¿sí? Este es el simbolito de intersección, esa U invertida, o sea que se den los dos eventos de manera conjunta, y en este caso nos están pidiendo una unión de eventos, ¿sí? Que se dé un evento o el otro, ¿sí? Entonces, que sea de A o B. Pero en este caso vamos a ver que nosotros tenemos, ya calculamos una probabilidad formada por la unión de dos eventos, pero para sucesos mutuamente excluyentes. Vamos a ver qué pasa en este caso. Sea suministrado por A. Aquí tenemos todos los suministrados por A, del proveedor A, los voy a marcar con un color, o sea defectuoso. Aquí tenemos los defectuosos, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que el evento proveedor A y el evento defectuosos tienen un valor de intersección, ¿sí? Que es este, ¿sí? Hay 10 productos que pertenecen al proveedor A y que además son defectuosos. Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad, ¿sí? De la unión de dos eventos cuando estos eventos no son mutuamente excluyentes? Lo tienen en el teórico, aquí me traje la fórmula, ¿sí? La expresión es la misma, probabilidad de A unión defectuoso. En este caso se calcula como probabilidad de A, ¿sí? O sea, la probabilidad de A, que ya la calculamos,
más la probabilidad de defectuoso, que no la calculamos, pero ahora la vamos a calcular, menos la probabilidad conjunta de A intersección defectuoso, ¿sí? Que es la que va a surgir de esta intersección. Entonces, vamos a calcular primero las probabilidades individuales que nos faltan para poder calcular esta probabilidad. La probabilidad de A ya la tenemos, está calculada aquí. La probabilidad de defectuoso la voy a poner aquí abajo. Probabilidad defectuoso. Vamos a ponerlo como veníamos con minúscula. Es igual a ¿qué? ¿Cuántos tenemos defectuosos en total? 30. ¿Sí? Es este valor sobre el total 200. Lo voy a centrar. ¿Sí? Esto es igual a, lo voy a calcular aquí, 30 dividido 200. 0,15. Entonces, 0,15 es mi valor de probabilidad de defectuosos. Y ahora lo que tenemos que calcular es la probabilidad conjunta de A intersección defectuoso, ¿sí? Me voy a traer aquí para que quede bien expresado, ¿sí? A intersección defectuoso es igual a ese valor de la intersección, ¿sí? Lo calculamos como calculamos acá A intersección bueno. El valor de la intersección del evento que sea del proveedor A con que sea defectuoso. Esa intersección es 10 sobre el total, 200. Lo voy a centrar. Voy a poner el símbolo igual. 10 sobre 200. Eso es igual. Lo resuelvo acá. A 0,05. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora que ya tenemos cada una de las probabilidades, podemos calcular la probabilidad de este evento, ¿sí? De A o defectuoso. Esto va a ser igual a la probabilidad de A. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? La tenemos aquí, 0,25, ¿sí? 0,25 más la probabilidad de defectuoso, es la que calculamos acá, 0,15. 0,15 menos la probabilidad de la intersección de A y defectuoso, que es la que calculamos aquí, 0,05. ¿Sí? Bueno, lo voy a resolver en esta celda. Aquí le vamos a poner el igual. Y lo resuelvo en esta celda. Esto es igual a probabilidad de A, está aquí el número, más, perdón, probabilidad de defectuoso, está aquí, menos probabilidad de la intersección, está aquí, ese 0,05. ¿Sí? 0,35. Entonces, para dejarlo expresado de manera organizada, lo ponemos aquí abajo, ¿sí? La probabilidad de A, de que sea del proveedor A o sea defectuoso, ¿sí? Que se expresa con este símbolo de unión, es igual a 0,35. Ahí nos quedó. Bueno, y el último ítem es que sea del proveedor A sabiendo que es defectuoso. Bueno, este es un tipo de probabilidad especial, ¿sí?
Porque en este caso nos están poniendo una condición, ¿sí? Nos dicen cuál es la probabilidad que sea de A sabiendo que es defectuoso. O sea, no son independientes, sino que una probabilidad depende de la otra, ¿sí? Ese tipo de probabilidades se calcula como probabilidad condicional. Aquí yo me traje la fórmula, ¿sí? En este caso se expresa de esta manera, es la probabilidad de A, ¿sí? Sabiendo que es defectuoso, o sea, se dice la probabilidad A sobre defectuoso, y se calcula de esta manera, como la probabilidad de la intersección de los dos eventos, o sea, en este caso A intersección defectuoso, sobre la condición, ¿sí? Que sea defectuoso. Esta es la condición, lo que se expresa como sabiendo que es defectuoso es mi condición, ¿sí? Entonces, la probabilidad condicional se calcula de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver. Recuerdan que ya teníamos calculado la probabilidad de A defectuoso, ¿sí? Pero lo vamos a poner para que vean cómo se calcula en este caso. La probabilidad de que sea de A y defectuoso, ¿sí? Vuelvo a la tabla, de A y defectuosa, la intersección es este 10. Es de 10 sobre 200. ¿Sí? Lo voy a dejar acá expresado. 10 sobre 200. ¿Sí? Es lo mismo que tengo aquí. Sobre la probabilidad de que sea defectuoso. La probabilidad de ser defectuoso, aquí tenemos. Este es el total de defectuosos, 30 sobre el total N200. ¿Sí? Esta es la probabilidad de ser defectuoso. Centro, pongo la raya de división y si ustedes recuerdan cómo se calculaba la división entre fracciones, lo que tenemos es que esto es igual a 10 sobre 200 por, lo voy a poner acá el símbolo de por, y el denominador se invertía, si en vez de 30 sobre 200, 200 sobre 30. ¿Sí? ¿Esto por qué se los expreso así? Porque es una forma de darse cuenta de que está bien expresada la condicional, ¿sí? Porque ustedes en este caso vean que pueden simplificar por los totales, ¿sí? En definitiva yo simplifico este 200 con este 200 y acá la operación que tengo que hacer es 10 sobre 30. ¿Sí? Entonces, esto es igual, ahí voy a expresar, voy a calcular el valor, 10 dividido 30. 0,33. ¿Sí? Vamos a dejarlo expresado prolijo abajo. ¿Sí? Esta es el cálculo de condicional. Como les dije, se los repito, una forma de darse cuenta que lo están haciendo bien es ver que se les simplifican con el n. ¿Sí? En este caso tienen 200 en el numerador y el denominador. La operación en definitiva es 10 sobre 30, 0,33. Bueno,
Hola alumnos y alumnas de Estadística y Diseño Experimental. Soy Flavia y este es el último tutorial para resolver el trabajo práctico número 4, Probabilidad y Esperanza Matemática. En este caso vamos a calcular la esperanza y la varianza, por eso me traje aquí las fórmulas. Y elegí este ejercicio porque es uno de los más complejos de esperanza y varianza, ¿sí? Tienen que comparar con las semillas de un sitio incendiado con otra de un sitio no incendiado. Yo voy a hacer los cálculos para el sitio recientemente incendiado y ustedes van a usar eso como modelo para hacer el otro cálculo y después van a poder compararlas, ¿sí? Bueno, leo el enunciado. Dice, la chilca negra, Acanthostylis bunifolius, es una especie de arbusto de la familia Asterácea, nativo de la región chacopampeana, que invade los campos de pastoreo. Estos arbustos producen capítulos de hasta 8 flores cada uno, que son visitados por insectos polinizadores especializados. En consecuencia, el número de semillas de un capítulo de Acanthostylis bunifolius toma valores entre 0 y 8. Denominamos U al número de semillas en un capítulo en un sitio recientemente incendiado, donde los insectos polinizadores son escasos, y B al número de semillas en un sitio no incendiado por mucho tiempo, donde estos serían abundantes. Las distribuciones de probabilidad de U y B son las siguientes. Bueno, entonces aquí están las distribuciones de probabilidades para un sitio incendiado, ¿sí? Y para un sitio no incendiado. Mi variable en este caso U, ¿sí? Le puso U, podría ser, nosotros la llamamos X regularmente, pero acá para diferenciarlas, U es entonces número de semillas en sitio incendiado. ¿Sí? Esta es mi variable U. Y mi variable B es número de semillas en sitio, no, lo voy a poner con mayúsculas, incendiado. Esto simplemente para que quede claro cuál es la variable, ¿sí? Siempre es importante identificar la variable, ¿sí? Primero, antes de resolver un ejercicio, cualquier ejercicio, pero en este caso los de esperanza, identificamos la variable, ¿sí? Número de semillas es mi variable, es una variable discreta. En este caso asignamos con la letra U al número de semillas para el sitio incendiado y con la letra B al número de semillas para el sitio no incendiado. Entonces, ¿qué valores puede asumir esta variable? Esta es la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando resolvemos un ejercicio. Nos los dice el enunciado, entre 0 y 8, o sea, un capítulo de esta especie, ¿sí? Acanthostylis bunifolius, puede tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 semillas, ¿sí? Nada más. Entonces, lo que tenemos expresado aquí, ¿sí? Es mi variable, todos los valores que pueda asumir esa variable y la probabilidad, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos todos los valores posibles, ¿sí? O sea, están todos los eventos. Entonces, lo que tenemos aquí no es otra cosa que el espacio muestral, ¿sí? Todos los valores que puede asumir esta variable U en este caso. ¿Cuánto tiene que dar la sumatoria de los valores de esta probabilidad? ¿Sí? ¿O cuánto da la probabilidad del espacio muestral? Lo vamos a sumar para chequearlo. Tiene que dar 1, ¿sí? Porque en este caso tenemos la totalidad de los eventos. Si yo hago esto para el B, también da 1, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para que vean que aquí tenemos todos los sucesos o los eventos posibles, ¿sí? Ahora nos pregunta, calcular la probabilidad de que U sea mayor a 3 y de que B sea mayor a 3 y cómo se interpretan los resultados obtenidos en comparación entre las dos poblaciones. Bueno, yo lo voy a calcular
para esta, ¿sí? Para el sitio incendiado. Después ustedes ven qué pasa con el sitio no incendiado y comparan. Vamos a ver, la probabilidad de U mayor a 3 sería la probabilidad de 3 semillas, ¿sí? Mayor no dice mayor igual, dice mayor. Así que la probabilidad de 4 semillas, de 5 semillas, de 6 también es mayor a 3, de 7 también y de 8, ¿sí? Entonces nos estarían preguntando por todo este sector, ¿sí? De mi espacio muestral. ¿Por qué no selecciona el 3? Porque me dice mayor a 3 y no mayor igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo son estos eventos? ¿Cómo es que un capítulo tenga 4 semillas o que tenga 5 o que tenga 6 o 7? Son mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, lo que me está preguntando aquí es, si lo queremos expresar con símbolos, la probabilidad de 4 semillas, unión, ¿sí? La probabilidad de 5, unión de 6, unión de 7 y unión de 8, ¿sí? O sea, me está preguntando un evento que es igual a todos estos eventos. Recuerdan que eso por el tercer axioma, ¿sí? Cuando eran eventos mutuamente excluyentes, eso es igual a la sumatoria de esas probabilidades, o sea, esta probabilidad de de 4, unión 5, unión 6, unión 7, va a ser igual a probabilidad de 4 más probabilidad de 5 más, probabilidad de 6 más probabilidad de 7 más probabilidad de 8. ¿Sí? Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos los valores de probabilidades, ¿sí? Son estos. Así que lo único que tenemos que hacer para calcular este valor de probabilidad mayor a 3 es sumar esas probabilidades, ¿sí? Lo expreso acá, esto es igual a 0,34 más 0,40 más 0,03 más 0,01, perdón, 0,01 más 0. Bueno, lo pongo para que quede expresado. Bueno, y esto a qué va a ser igual. Voy a calcularlo aquí abajo, ¿sí? La probabilidad de que U sea mayor a 3 es igual a la suma de todas estas probabilidades. 0,34 más 0,40 más 0,03 más 0,01 y esta también la pongo que no tiene sentido. No abrí el paréntesis, por eso me saltó el error. Ahí está, ¿sí? Fíjense, lo marco acá porque como saltó un error porque había cerrado un paréntesis que no había abierto, lo que hice fue sumar todos estos valores de probabilidades, ¿sí? Entonces, esto me da 0,787. Otra opción hubiera sido hacer 1 menos la sumatoria de la probabilidad de 0, más 1, más 2, más 3, ¿sí? Hubiera dado lo mismo. Entonces, ya tenemos el primer cálculo. Ahora después tenemos que calcular cuál va a ser la probabilidad mayor a 3, que es exactamente lo mismo que esto, para el sitio B y comparar, ¿sí? Qué valor, donde hay, por ejemplo,
qué valor tiene mayor probabilidad de tener más de 3 semillas, qué sitio tiene mayor probabilidad de tener más de 3 semillas. Eso es lo que van a poder comparar. Después dice el B, calcular los valores de esperanza y de varianza de los números de semillas en un capítulo a tomar al azar para cada sitio. Bueno, voy a sacar este colorcito aquí. Entonces, vamos a calcular primero la esperanza, porque además si bien para calcular la varianza necesitamos la esperanza. Fíjense cómo se calcula la esperanza. Dice, la esperanza es igual a la sumatoria de xy por la probabilidad de xy. Acá nosotros la variable la llamamos u, pero si quieren para no generar confusión, vamos a poner x y acá tenemos, ya sabemos que tenemos la probabilidad de xy, ¿sí? Entonces, esto es para que vean, ¿sí? Siempre que tenemos obviamente un espacio muestral expresado así, tenemos estas xy, serían todos los valores que asume mi variable x, ¿sí? Cada uno de ellos, y esta es la probabilidad de cada uno de esos valores, ¿sí? Entonces, voy aquí a hacer una tabla para ir separando cada una de las columnas. Ahora, lo que vamos a calcular es xy por probabilidad de xy en esta columna, ¿sí? Vamos a hacer entonces xy por probabilidad de xy. Simplemente multiplicamos xy por probabilidad de xy. Bueno, eso es 0, obviamente la probabilidad. Vamos a poner el mismo número de decimales a todos. Ahí está. ¿Sí? Aquí lo que hice fue simplemente, vean, calcular para cada uno de los valores de x el valor de xy por la probabilidad. Bueno, perdón, me faltó el de 8, está aquí. Va a ser 0, ¿sí? Porque la probabilidad vale 0. Entonces, la esperanza va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? de todos esos productos. Entonces aquí pongo suma y sumo los valores para los 8. Bien, 4, 0, 21. Entonces, el ítem B me pide la esperanza y voy a poner que la esperanza, si quieren lo ponemos la esperanza de U, que era el número de semillas, era el nombre de la variable. Y que era el número de semillas en el sitio incendiado, es igual a 4,021. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto también es el número medio, ¿sí? Esperado de semillas. Se espera en un sitio que haya sido recientemente incendiado un número medio de 4,021, de 4, ¿sí? Podemos decir 4 semillas por capítulo, ¿sí? Este es el valor. Chicos, les pido disculpas, se me cortó el video anterior, así que voy a grabar esta segunda parte y lo voy a pegar cuando edite el video. Para recapitular un poco, lo que hicimos hasta recién fue calcular la esperanza, ¿sí? O el número medio de semillas para un sitio incendiado, ¿sí? Que nos dio 4,021. También nos piden en el ítem B la varianza, una medida de dispersión. Aquí tenemos la fórmula de varianza. Dice varianza es igual a xy
cada uno de los valores que asuma mi variable, a la sumatoria de esos xy menos la esperanza de x, que ya la calculamos, elevados al cuadrado por el valor de probabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo parte por parte este cálculo de varianza. Primero necesitamos la diferencia, ¿sí? O los desvíos de cada una de las observaciones con respecto a la esperanza matemática, que es lo que calculamos aquí. Así que voy a hacer esa columna xy menos esperanza de x. Ay, perdón. Esperanza de x. Bien. Entonces, aquí lo que hago es cada uno de mis valores menos el valor de la esperanza, así que era este, 421, lo teníamos acá, pero voy a traerlo de aquí que está más cerca y con todos los decimales. Vamos a ponerlo como una constante, porque siempre se resta ese valor de la esperanza y así puedo arrastrar la fórmula. ¿Sí? Bueno, fíjense que como todos los desvíos, ¿sí? Tenemos valores negativos y valores positivos. Ahora hacemos la siguiente columna, ¿sí? El siguiente paso es elevar al cuadrado esos desvíos. Le pongo un 2, pues no puedo poner, ay perdón, lo puse en el equivocado. Es en esta columna que vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí tenemos xy menos la esperanza de x. Cada uno de ellos elevados al cuadrado. Hago la operación. Esto por esto mismo. Sacarle un decimal. Y lo arrastro, ¿sí? Aquí tenemos todos esos desvíos con respecto a la esperanza elevados al cuadrado. Lo que necesito en este caso es eso por el valor de probabilidad. Así que multiplico estos desvíos al cuadrado por el valor de probabilidad que está aquí. Perdón, no le puse el número a la columna, la voy a poner ahora. Desvíos al cuadrado, así les queda, por probabilidad, por PI. ¿Sí? Fue lo que hice en este caso, esto por esto. Y ahora arrastro para todos. Bien, y la varianza es la sumatoria de eso, ¿sí? Así que aquí tenemos igual. Suma. $2,14, ¿sí? Entonces, tenemos el ítem B para el sitio incendiado. La esperanza era igual a 4,021, vamos a ponerle las unidades semillas, ¿sí? La esperanza de B se las dejé para que calculen ustedes. Y la varianza de X, de U en este caso, ¿sí? Porque habíamos llamado U a la variable, es igual a 2,14. Le ponemos unidades también, semillas, recuerden la varianza, tiene unidades al cuadrado, semillas al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que nos piden en el ítem B. Ahora vamos a ver el C. ¿En cuál sitio el número de semillas por capítulo es en promedio mayor y en cuál es más variable? Bueno, para hacer esto lo van a hacer ustedes porque es una comparación y van a tener que calcular la esperanza para el sitio no incendiado. Y para comparar en cuál es más o menos variable,
podemos usar la varianza, decir, bueno, a ver cuál tiene mayor varianza, va a ser más variable, pero recuerden que a veces les puede resultar incómodo comparar con la varianza, más que nada por sus unidades, ¿sí? Que están elevadas al cuadrado. Entonces, ustedes recuerden que con la varianza, ¿sí? Que también se representa con la letra S cuadrado, que en este caso era 2,14, que es lo que tengo aquí, este valor, podíamos calcular el desvío, ¿sí? Y el desvío era igual a la raíz de la varianza, que es este valor que tengo aquí. Entonces el desvío es 1,46. Si quieren también lo puedo anotar acá. Desvío de U es igual a 1,46 semillas, ¿sí? Entonces ahí uno ya compara en las mismas unidades que en la variable. Entonces, para hacer este C, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Calcular la esperanza, ya tienen calculada la esperanza de U, calcular la esperanza de B y comparar y decir cuál tiene mayor número medio de semillas. Y después decir cuál es más variable. Tienen calculado el desvío de U, van a calcular el desvío de B y cuál va a ser la más variable, la que tenga mayor desvío. Y la última pregunta es qué características de las poblaciones de capítulos reflejan los valores calculados. Bueno, eso está muy relacionado con la pregunta C, ¿sí? Ahí van a poder saber en qué caso es mayor el número de semillas, en qué caso es más variable, en qué caso es menos variable, y lo van a poder relacionar con las condiciones, ¿sí? Recuerden que en el sitio U la variable U es para un sitio incendiado en el que no hay insectos polinizadores o hay muy pocos, y la variable B es para el sitio no incendiado en 35 años, así que en este caso hay visita de estos insectos polinizadores, ¿sí? Así que pueden comparar los valores medios de semillas y la dispersión de esas semillas con las condiciones, ¿sí? En las que se encuentran estas semillas, ¿sí? En un sitio incendiado o en un sitio no incendiado. Bueno, espero que les sirva y cualquier consulta por los prácticos se pueden comunicar a mi correo o también al de Fabricio. Saludos.